extenso proceso de negociaciones de 6 años para la implementación de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, hoy martes 15 de mayo entra en vigencia a los exportadores colombianos. Le llegó el día para encarar uno de los mercados más competitivos del mundo. Con el tratado en marcha, el primer contenedor colombiano desembarcará en 8 días con flores y textiles en las costas estadounidenses. Sin embargo, el zar del acuerdo, ha dicho el doctor Hernando José Gómez, que persisten problemas de infraestructura y aduaneros, además de sectores que temen su ruina, pese al optimismo de algunas áreas de la industria. Está con nosotros el doctor Edward Torres Ruiz Díaz, un conocedor del tema. Vamos a estar dialogando con él para que nos dé mayores elementos de información, qué podemos esperar los colombianos, quiénes seríamos los beneficiados, quiénes no, para hablar de este importante tema. Doctor Edward, muy buenos días. Muy buenos días, Bolívar, a todos los oyentes de Planeta también, muy buenos días. Doctor Edward, llegó la hora cero, entramos hoy con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. A usted en particular, ¿qué opinión le merece? Bueno, Bolívar, en particular, pues, hay muchos comentarios en el aire. Creo que llevamos más o menos unos 5 o 6 años ilustrándonos suficientemente sobre el impacto del TLC. Recordemos que fue firmado en el año 2006, pero solamente va a entrar en vigencia hasta ahora. Pero desde algún punto de vista, todos los sectores han tenido la oportunidad de expresar y hacer los análisis correspondientes a cómo les iría con ese tratado de libre comercio. Varias inquietudes, ¿no? La principal, cómo le iría a Colombia en general. Hoy pues los diarios están haciendo un gran despliegue sobre todo a lo que tiene que ver a nivel sectorial, los sectores que más se beneficiarían, cuáles serían los que se perjudicarían. Y otra preocupación también muy importante es cómo la zona de la depresión Momposina, municipio del Banco, los municipios nuestros, de alguna manera se embarcan en esa ola de renovación de la economía que sin duda va a traer el Tratado de Libre Comercio. Ya lo explicaba el doctor Augusto García, la importancia que va a tener el río Magdalena. Sobre todo, pues una buena noticia sería la licitación del dragado del río Grande de la Magdalena, que entraría en marcha con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ya ese sería un primer tema, uno de los aspectos que en teoría debería beneficiar a la zona de la depresión Momposina, específicamente a municipios como el Banco, que tienen un puerto ubicado estratégicamente sobre el río, es lo que tiene que ver con las políticas de navegabilidad que tiene que desarrollar el gobierno. Lo que le llama la atención es cómo el TLC ya inicia esta semana y hasta ahora el gobierno apenas está hablando de planes. Se supone que en este momento, si nos íbamos a embarcar en TLC, el río Magdalena, dentro de la política de transporte del gobierno, debería haber arrancado hace ya muchísimos años. No podemos estar ahorita hablando de estudios, como está hablando el gobierno, en un momento en el cual ya se necesita prácticamente el río Magdalena. Entonces, es muy bueno porque definitivamente el río Magdalena se va a incorporar o debe incorporarse a la infraestructura de transporte. De pronto, para aclarar un poco a los oyentes la importancia del río Magdalena, la mayoría de países del mundo, si no todos los países desarrollados del mundo, las ciudades que producen, las ciudades donde están instalados de alguna manera las fábricas, quedan a orillas del mar o a orillas de un río importante con acceso directo al mar. Colombia es la excepción entre esos países. La industria colombiana queda toda por allá en las montañas. Y vale más traer una mercancía de Bogotá a Barranquilla que lo que vale llevarla, por ejemplo, de Barranquilla a los Estados Unidos. O inclusive, vale menos llevarla de Buenaventura a Japón que lo que vale sacarla desde Bogotá allí hasta Buenaventura. Entonces, Colombia, eso es lo que se refiere el ministro, tiene unos problemas de competitividad en materia de transporte. Y a la par de eso, pues la infraestructura de transporte está completamente deteriorada. Las vías son vías que tienen más de 40 años de atraso. Y si se quejan ellos allá en Bogotá y Medellín y en Cali, que tienen todas las herramientas y que han invertido toda la plata del mundo en conectarse con los puertos, que queda para nosotros aquí en la zona de la depresión Momposina. Entonces, desde ese punto de vista es muy bueno que el río Magdalena sea visto por el gobierno como la autopista que necesita el interior del país, pero ojo, ellos lo ven desde ese punto de vista, de lo que ellos necesitan, pero no lo ven desde el punto de vista del beneficio nuestro. Entonces, pero es muy bueno insertarnos en esa política, que es una política de navegabilidad que hay que discutirla mucho, que tiene elementos ambientales bastante fuertes, que seguramente va a tener muchas restricciones a nivel económico, pero duele mucho, de verdad, que en este momento, cuando arranque el TLC y se habla de que el río Magdalena se va a incorporar a la red de transporte del país, apenas estemos hablando de estudios, o sea, nos ponen con los calzones abajo, como también lo han expresado algunos sectores.
De verdad que sí, doctor Edward, y es importante el anuncio que acaba de hacer el doctor Augusto García desde ese punto de vista, desde esa óptica, mirando. Ya metiéndonos más un poco en la parte de la comercialización, lo que puede llegar a Colombia, lo que puede salir de Colombia a los Estados Unidos, ¿quiénes serían los sectores más beneficiados y los más perjudicados, doctor Edward? Bueno, sin duda, primero mirar lo que es la dinámica del país y lo que se viene tratando de montar con el TLC, ¿no? El objetivo grande que tiene el gobierno es que se incremente el flujo tanto de importaciones como de exportaciones. De esa manera, pues ambos sectores se van a beneficiar. Pero la coyuntura que trae el país, bueno, en este momento tenemos una balanza comercial favorable. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia es más lo que se exporta, lo que se vende al exterior, que lo que se importa, es decir, que lo que se compra. Pero hay un problemita, y es que las importaciones durante los últimos años vienen creciendo a una tasa mayor que las exportaciones. Eso debido a lo que hay con la tasa de cambio, es decir, que el dólar ha venido perdiendo valor frente al dólar, lo que se llama el fenómeno de revaluación del peso. Entonces, desde ese punto de vista, la dinámica que viene es que las importaciones vienen creciendo más que las exportaciones. Y ahí es donde está una de las preocupaciones de los productores nacionales, que la política cambiaria local no los está afectando, no los está beneficiando en este momento, y por el contrario, está beneficiando a los importadores. Entonces ellos eso lo ven desde ese punto de vista de la competitividad como una desventaja de los productores nacionales. Sin duda, pues los grandes ganadores son los importadores, y dentro de los sectores importadores se ubica un sector que se beneficia de ello, que es el sector comercial y de servicios. Hay que entender que en nuestra zona, yéndonos nuevamente al ámbito local, aunque aquí demorará pues un tiempo para llegar a ese efecto, el sector comercio y servicios, que es la fortaleza nuestra, aquí por lo menos en el banco, más del 80% de los empleos que se generan los genera el sector comercio y el sector servicios, ya no lo genera el sector agropecuario como era hace 40 años, deberá sufrir de alguna manera un beneficio con esa cantidad de productos nuevos que van a entrar. La intermediación va a disminuir, los costos de los productos también van a disminuir en muchos sectores, y eso va a hacer que la gente consuma más. Eso van a ser tal vez los grandes beneficiados, ¿no? Los consumidores en el corto plazo. Algunos productos a más bajo precio, sobre todo algunos productos de consumo, van a llevar a que sectores como el comercio y servicio sean tal vez los primeros beneficiados de este Tratado de Libre Comercio. Bueno, en el sector agropecuario, sin duda alguna, el doctor Eduardo Torres es uno de los sectores pues, donde se observan ya algunos productos que van a tener un impacto positivo. Muy cercano aquí al banco, por ejemplo, está el corregimiento de Castañal, que es jurisdicción del municipio del Peñón Bolívar. Va a tener un impacto importante en lo que es la piña, de igual manera lo que es el limón aquí en el Banco Magdalena. Entonces el sector agropecuario también se podría ver beneficiado. Bueno, eso en cuanto a los sectores que se van a beneficiar ya aquí a nivel local, hay que entender que cuando uno va a participar en un tratado de libre comercio, uno se beneficia en la medida que uno produzca bienes que se puedan vender a nivel internacional, es decir, lo que se llaman los bienes transables. Desafortunadamente, Bolívar, aquí en nuestra zona, nosotros los productos que producimos no son transables a nivel internacional, de la manera como lo producimos. Es decir, nuestra producción agropecuaria no genera valor agregado, simplemente se limita a la actividad extractiva, es decir, tomar el producto del árbol, tomar el producto del río y venderlo así de esa manera. Ese tipo de actividades que nosotros desarrollamos aquí, que no le generan ningún valor agregado a ese producto, en realidad es muy poco lo que se beneficia en un tratado de libre comercio. En cambio, aquellas ciudades que compran nuestros productos y los procesan y de alguna manera los preparan para ser vendidos en el mercado internacional son las que se van a beneficiar. Un ejemplo lo tenemos con el pescado. Una libra de pescado, el pescador de nuestra zona, de Bagre, por ejemplo, que está obteniendo más o menos 1.800 a 2.000 pesos por libra. Pero esa misma libra de Bagre, colocada en una estantería de Supertiendas Olímpicas en Barranquilla, vale 10.500 pesos. Entonces, fíjate, el incremento de casi 8.000 pesos, es decir, casi 4 veces que se incrementó el valor, ese incremento, que es lo que se llama el valor agregado, se está quedando en el mercado barranquillero, en lo que pagaron ellos por la refrigeración, el empaque y el transporte de ese producto. Entonces, desde ese punto de vista, en el corto y mediano plazo, esa producción agropecuaria nuestra no es mucho lo que se va a beneficiar, porque no le estamos haciendo ningún tipo de transformación. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para que por lo menos en el largo plazo nuestros productos agropecuarios, el mango que se está produciendo tanto aquí a nivel local, no sea comprado en las canastas y procesado allá en Barranquilla o en las grandes ciudades del país, que es donde se están generando la cantidad, los empleos que genera ese producto. Entonces tenemos que tratar de que esos productos se transformen, se procesen aquí, para ahí sí pensar
que nos vamos a insertar en un tratado de libre comercio. Mientras tanto, de verdad, esa producción agropecuaria no va a sufrir prácticamente, de pronto en términos de demanda, va a haber una mayor demanda, pero eso en términos de generación de empleo y crecimiento del ingreso es muy poco lo que se genera. Entonces no va a beneficiar mucho de pronto en el corto y mediano plazo esa producción agropecuaria. Bueno, doctor Edward, agradeciéndole mucho por haber estado con nosotros acá y desde su óptica, desde el punto de vista analizando lo que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que entra en vigencia desde el día de hoy. Ya para terminar, ¿cuáles serían pues las ciudades más beneficiadas con este Tratado de Libre Comercio? Bueno, en el corto plazo, más bien de manera inmediata, sin duda, los puertos del Caribe van a sufrir de alguna manera una reactivación de sus economías. Hay que entender que por ahí donde entra y va a salir toda la mercancía, los puertos del Caribe y los puertos, sobre todo lo que es Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, se van a beneficiar mucho. Sin embargo, ellos están haciendo el mismo reclamo. Ellos no quieren ser intermediarios de productos producidos en el exterior. Ellos están montando toda una política para que esas fábricas a futuro se instalen en esas ciudades para que Colombia ahorre en términos de costos de transporte y poder ser más competitivo a nivel internacional. Entonces, desde el punto de vista de nuestra zona de la depresión bocina, de verdad, tenemos que insertarnos en esa política. Viene la política de navegabilidad, hay que meternos en esa política de navegabilidad. Tenemos que meternos en la política también de lo que tiene que ver con la parte agroindustrial. Tenemos que dejar de ser productores agropecuarios y convertirnos nosotros en transformadores de esos productos agropecuarios. Y es preocupante, Bolívar, porque si tú observas a nivel de las políticas macroeconómicas que se han diseñado para el TLC por parte del gobierno colombiano, las grandes fábricas no están planteado trasladarlas de sitio. O sea, aquí en nuestra zona, inclusive el departamento de Magdalena elaboró el año pasado un documento muy bueno ahí en Santa Marta que se llama Visión Magdalena 2032. ¿Cómo se va a insertar el departamento de Magdalena en el TLC? Y lo que ellos están planteando es que Santa Marta va a ser el gran receptor de productos para que ellos los transformen allá. A nosotros acá, en la zona de la depresión bocina, nos plantean en esos documentos, nos dan el papel simplemente de productores agropecuarios. Eso es preocupante porque en esa política de desarrollo que tiene el departamento de Magdalena para el TLC, los beneficiados van a ser ellos, como puerto y como transformadores de los bienes que nosotros vamos a producir, que nosotros de esa manera vamos a generar un poco de empleo. Entonces tenemos que salirnos prácticamente de esa política departamental y plantear la nuestra, la propia, para que la depresión bocina se inserte como agroindustria y como gran productor agropecuario en esa política internacional del TLC. 7:56 minutos, doctor Edward, le agradecemos. Finalmente ya una pregunta obligada que siempre tiene que estar aquí con usted. ¿Cómo va el tema de la creación del nuevo departamento? No sé, no tengo olvidado. Oye, no sé, fíjate, no tocamos ese tema. Ocurre que para tú enfrentar Bolívar, fíjate que tú para tú insertarte en el TLC necesitas fortaleza institucional. Si tú no tienes la fortaleza institucional que te brinda una entidad territorial, un departamento que tome el territorio, explote toda su potencialidad y de alguna manera lo impulse hacia el desarrollo, pues no nos va a ir muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, el nuevo departamento es vital para que la depresión bocina se inserte en esa nueva política que viene por lo menos en el mediano plazo. $7:57 minutos, le agradecemos su amabilidad, doctor Edward. Esperamos muy pronto tenerlo nuevamente por acá para seguir hablando de estos importantes temas, para ir ilustrando a nuestros oyentes, de conocer más acerca del Tratado de Libre Comercio, conocer más acerca de cómo avanza el proceso de la creación del nuevo departamento. Muy amable, doctor Edward. Bolívar, muy amable, y a toda la audiencia del planeta también, muy amable y un feliz día. 7:57 minutos, vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con Noticias al Cierre aquí en la primera emisión de Planeta Noticias. En Guabal, Magdalena, está